Hola a todas y a todos, soy Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La siguiente ponencia se denomina Comunicación transformadora en la era de la inteligencia artificial. Bueno, en la actualidad, mm, creo que un desafío general para las ciencias sociales y en especial para la comunicación en el marco de estos tiempos de aceleración tecnológica y de esta saturación informativa en la que tenemos todo el componente que implica educar la comunicación, alfabetización mediática, educomunicación, media literacy tiene un reto crucial y es no solamente formar a personas que sepamos o que sepan operar las tecnologías, sino también el formar esa perspectiva crítica, que en algún momento las personas tengan la capacidad de decidir, venga, esto me interesa o esto no me interesa, o saber si esto es cierto o esto es falso. Y desde allí, obviamente, pues potencializar y resignificar todas esas relaciones que se están dando entre tecnología, cultura y sociedad. Desde allí un poco ese desafío principal que encontramos es cómo superar esa instrumentalización. Y desde allí, pues retomar esa visión de que a través de la comunicación e interacción es que podemos lograr cambios significativos. La comunicación transformadora es una postura que se establece de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD Colombia, donde un poco retoma esa práctica de la emancipación, esa práctica de la importancia de una comunicación dirigida a generar transformaciones y para nosotros ese concepto es fundamental a diferencia de lo que es el cambio, a diferencia de lo que es el desarrollo que lo vemos a veces de posturas muy institucionalizadas. Y hay unos ejes fundamentales. Uno es la capacidad de formar ese pensamiento crítico, la capacidad de promover la intervención y la movilización y la capacidad de generar como resultados ese equilibrio comunicativo. Es decir, que tengamos ese acceso todos y obviamente en el marco de los derechos y de las responsabilidades. Los objetivos de esta ponencia están básicamente centrados a cómo se genera esa articulación entre la comunicación transformadora, las competencias mediáticas y la inteligencia artificial y cómo esto contribuye a mejores condiciones. Y desde allí retomamos dos elementos. Uno, la innovación social y esa ciudadanía crítica que en este momento es tan necesaria en esos entornos digitales. Como objetivos ya más particulares, pues se hizo todo un ejercicio de fundamentos epistemológicos en estos tres campos. Trabajamos una matriz epistemológica que nos permitiera a nosotros dar unas rutas sobre las cuales empezar a desarrollar y derivar unos ejes teórico-empíricos que fomenten la formación universitaria y la innovación pedagógica. Los conceptos claves del marco teórico están centrados en la comunicación transformadora como ese elemento teórico, pero también estratégico que promueve una justicia y un equilibrio comunicacional, la construcción de sentidos y rechazando de entrada la comunicación como un ejercicio telefónico, ¿no? Yo te contacto, tú me contestas. La inteligencia artificial generativa como ahora un agente cognitivo y cultural, o sea, que va más allá de simplemente estar aplicando técnicas, sino que implica también, pues, pasarlo por un prisma, un filtro del humanismo, de lo transparente, de lo ético, y que nos permita a nosotros identificar qué está pasando con toda esa ciencia ahora que implica el algoritmo, las competencias mediáticas como esa posibilidad de formar frente a estos desafíos y estos ejes tecnológicos. Y en este momento acuñamos ya una visión más de lo mediático, de lo algorítmico, porque ya es una dinámica y una perspectiva completamente diferente. Y la innovación social como esa posibilidad de generar soluciones que no sean impuestas, sino que emerjan de las propias realidades y de los contextos, que articuladas con competencias y con inteligencia artificial, pues consideramos que pueden tener una trazabilidad y una estabilidad que trasciende, como venimos trabajando en la lógica de esta ponencia, lo instrumental para hacer una perspectiva mucho más de sostenibilidad.
La metodología, pues, es un enfoque cualitativo. Se hizo un ejercicio de análisis sobre 76 documentos académicos, se construyó una matriz epistemológica y desde allí, pues, creamos como una arquitectura conceptual y analítica que nos permite a nosotros establecer unos patrones discursivos y ontológicos, y por eso la hemos denominado construyendo puentes conceptuales. Bueno, los resultados encontramos como un eje central y es esto, como un horizonte que está planteado en el humanismo que nos permita a nosotros afrontar toda esta tecnología sin que se pierda ese sujeto, sin que se pierda lo que nosotros como seres vivos tenemos. O sea, si bien los retos de que la máquina domine al ser humano y lo reemplace, pues un poco creo que una de las funciones de las ciencias sociales, y por eso estamos hablando, es hablando de justicia y de equilibrios, y es un poco lo que esta matriz nos empezó a arrojar. De que esta interacción entre la inteligencia artificial, las competencias deben llevarnos hacia una reflexión crítica, creativa y de cooperación ciudadana, eh, y que la tecnología esté concentrada, es al fin de lo público, que sea verificable y que no pierda ese impacto y ese horizonte social. La triangulación, las tres dimensiones de análisis nos dan estos elementos, lo discursivo, que es esa macronarrativa del cambio, en el que eh, todos, todo está direccionado a que la sociedad sea mejor, a que haya una perspectiva de las competencias fortalecidas hacia lo crítico y una resemantización, o sea, irnos de la innovación como un elemento tecnológico a irnos a la innovación como un componente social y transformador. Una triangulación teórica donde nos encontramos una realidad relacional y co-construida que integra la naturaleza, la cultura y la tecnología. Y la epistémica donde encontramos muchas tensiones, la automatización versus la autonomía, los datos versus el sentido de esos datos, lo global universal con lo local y la innovación técnica versus la innovación social. Y desde allí concluimos desde esta triangulación que ese conocimiento en el cual en este momento nos enfrentamos, o sea, pasando esa sociedad de información al conocimiento de ser situado, dialógico y transdisciplinar, porque solamente desde ahí podemos nosotros tener una perspectiva global. Encontramos cuatro ejes teórico-empíricos emergentes en los cuales aparece primero una ontología relacional donde la comunicación es un ecosistema sociotecnológico que solo lo podemos entender en la actualidad del pensamiento complejo, donde en este momento lo humano y lo no humano se co-construyen en un sentido colectivo. La epistemología crítica que sigue siendo sólida, en el que el conocimiento ahora se genera desde la integración de saberes académicos, locales y tecnológicos que exigen una competencia algorítmica que desvele esos sesgos que el algoritmo nos está trayendo, las metodologías participativas y híbridas, donde no podemos solamente caer en el dato, en la ciencia fuerte y sólida, fáctica de lo cuantitativo, sino que requiere una articulación con lo cualitativo, una teleología humanista donde lo que buscamos al final es esa equidad comunicativa, una innovación social y el bien común. O sea, esa es la lógica. Y desde una perspectiva comunitaria, de colonial de los datos, de colonial de todos estos sistemas tecnológicos y que desde ahí podamos amplificar la ética y una conciencia crítica. Implicaciones de la teoría a la acción. Uno, consolidar esa comunicación transformadora como un horizonte ético, las competencias mediáticas como un dispositivo informativo y la innovación social como un campo de aplicación práctica, la política curricular como un ejercicio de incorporación de la alfabetización algorítmica y la evaluación crítica de esos sesgos que están pasando con el uso de las tecnologías en los planes de estudio, en comunicación y todo el componente educativo y una gobernanza de la inteligencia artificial, es decir, cómo esa inteligencia artificial hay que anclarla
hay que anclarla a los marcos de regulación, de transparencia, trazabilidad y participación ciudadana. Sobre esta lógica, la tecnología debe servir a la humanidad, no al revés. Solamente así podemos nosotros construir una perspectiva social diferente. Conclusiones, pues encontramos hacia una comunicación digital crítica. La comunicación transformadora es un marco integrador que vincula ética, tecnología y educación. Las competencias mediáticas críticas son el puente esencial entre el humanismo y la tecnología. La alfabetización algorítmica emerge como una nueva y necesaria forma de ciudadanía digital. La innovación social se consolida como un horizonte al que deben apuntar las interacciones entre la IA, la comunicación y la educación. Y la UNAD desde aquí reforma y da un nuevo sentido a su modelo educativo y a esa postura del programa de comunicación social por una comunicación transformadora que permita ese acceso y obviamente puede sonar entre comillas redundante esa transformación social. Presentamos aquí las referencias bibliográficas que integraron el estudio y no me queda sino darles las gracias. Espero que esta presentación sea importante para ustedes y estoy atento a comentarios, dudas e inquietudes que tengan sobre la presentación de mi trabajo.